Muy buenas noches a todos. Estamos haciendo este nuevo capítulo desde la madriguera. Ya es nuestra charla número 27 y estamos cada vez más cerca de terminar el ciclo, de terminar el año que pasó fugaz este año. Eh, y aquí estamos, acá estamos felices por todo lo que pudimos hacer, a pesar de las circunstancias de público conocimiento. Pudimos sacar adelante este ciclo que fue muy bonito y que nos ha ido muy bien y que acá estamos manteniendo hasta el 2 semanas más. Ya les puedo decir que vamos a estar 2 semanas más y terminamos este ciclo que fue un lujo. Les doy las buenas noches a todos los que se están conectando, a SR Productions Entertainment, de ese-terapia ocupacional. Buenas noches también, ahí que se van sumando. Siempre dedicamos los primeros minutos para que la gente se vaya conectando. Las vamos saludando y luego sumamos a nuestro invitado, que hemos tenido cada invitado este ciclo impresionantes. Un lujo, y hoy no va a ser la excepción porque tenemos también a un grande, tenemos a la voz de Colombia que se acaba de sumar, de hecho ahí ya está conectado. Así que bueno, lo voy a sumar porque tenemos una persona que es muy importante, que trabajó en radio, televisión, cine, todo lo relacionado a internet. Si tuviera que definirlo, es locutor, grabador de comerciales, animador, presentador, gestor. No sé ni cómo definirlo de las cosas que ha hecho este hombre, así que vamos a sumarlo a él. Con ustedes, el señor Armando Plata. Ahí vamos a esperar que la conexión nos favorezca y se nos conecte y podamos empezar a hablar. ¿Cómo estás, Armando? Hey, ¿qué tal? Chévere, ¿cómo tú? Bien, súper bien. Para que cuadramos bien esto. ¿Cómo va? Pues muy bien, aquí estoy en mi estudio de grabación en el campo. Yo estoy pasando la pandemia. Voy a quitarme los anteojos para que no les moleste el brillo de la pantalla. Estoy en un pueblo que se llama Macanal, en Boyacá, muy bonito. Casi nadie lo conoce porque es un pueblo escondido entre Guateque y los Llanos Orientales. Y aquí frente a una laguna muy bonita, tengo un pequeño estudio de grabación y me agarró la pandemia y estamos muy contentos, ya casi un año. ¿Cómo Te te veo, parece? veo todo el fondo, todos los paneles acústicos ahí, así que veo que estás en el estudio. Vamos a contarle al público, Armando, antes de arrancar, que estás en un lugar donde la señal de internet es satelital, donde puede que haya un delay entre nuestra conversación. Dejemos blanqueada esta situación para que no parezca que no nos estamos prestando atención o que está todo lento. Es la señal, así que ya lo dejamos dicho de Hay antes. un delay, hay lo que llaman una latencia, ¿no? Que es, habla Armando, va al satélite, del satélite va, regresa, ya. Así que mil disculpas, pero bueno, estamos comunicados, que es lo más importante, ¿no? Por supuesto, acá estamos comunicados. Ahí te ponen, qué honor verte, señor Armando Plata, de ese-terapia. Ay, se me fue. A Se ver me qué fue el dice. usuario. Para que lo ¿De voy a dónde buscar. salió el apodo del Chupo? Me salió porque decían las muchachas que le dejaba aquí unos chupones. No, 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 mentira. Porque era muy joven, trabajaba en la radio y en la televisión, fui a Miami a transmitir un concurso de Miss Universo y como no podía ir al bar a tomarme con el conejo, el bar del conejo, tomarme algo, entonces dijeron, te traemos una chupeta y después me trajeron un chupo y más adelante un chupositorio. No, no vamos a poder hablar en serio, ¿no? Durante... Bueno, jajaja, gracias. Eh, Armando, sos el actual presidente de la ACL, ¿cierto? Imagínate la irresponsabilidad de mis colegas. ¿Ah? Yo les dije, si yo soy el de mostrar, no, fue muy lindo, muy especial la gente de la asociación. Lo que pasa es que yo creo que conecté con los jóvenes, porque pues a pesar de que yo soy una persona ya mayor, me cocino en más de 70, tengo la suerte de conectar con la gente más joven. Quizás por mi espíritu, por la música, porque no sé, bueno, por lo que sea. Y ellos muy amablemente consideraron que podía representarlos y fue una oportunidad muy linda. Ya me lo habían propuesto Emanuel hace 2 años, pero por razones bien familiares y porque en un momento dado no me quería comprometer con esa gran responsabilidad. Pero después reflexioné y pensé,
Si la vida ha sido tan especial conmigo, mi profesión me ha ayudado tanto, ¿por qué no devuelvo de corazón trabajando muy fuerte, Emanuel, tratando de que la asociación sea la mejor entidad gremial de las comunicaciones en Colombia y vamos muy bien? Perfecto, vamos a aclarar por si alguno no sabe qué son las siglas ACL, que es la Asociación Colombiana de Locutores, que agrupa locutores y comunicadores acá del país, bueno, asociación de la cual sos presidente actualmente. ¿Qué planes tenés para esta gestión tuya ahí? Muchos, Emanuel. Mira, el primero de ellos es educación. La locución ha cambiado de la época en que comencé hace casi 55 años a hoy, es otra cosa. La locución hoy está más fusionada con la actuación, con la transmisión de emociones, la transmisión de sentimientos, con la naturalidad, con la credibilidad, con la honestidad. O te creen o no te creen, eso es así de fácil cuando eres locutor comercial. La locución está también muy vinculada a muchos medios, radio, televisión, internet, telefonía, inteligencia artificial, o sea, cada vez es más grande el espectro en el que puedes trabajar, pero también cada vez más grande es la competencia y cada vez es más difícil para la gente encontrar caminos. Entonces, la unión de los locutores, más la tecnología, más la exposición, más la educación, es tener desde Colombia una buena visibilización de nuestro trabajo. Porque Colombia tiene por fortuna un buen español. Es una de las grandes fortalezas de los locutores colombianos. Y mi misión es esa, ir organizando la asociación como un equipo de fútbol. Solamente un director técnico ahí detrás. Ojalá que no me salga como el director técnico que acaban de echar el portugués. Pero ahí vamos. O como Maradona que se nos acaba de morir, ¿no? Sí, bueno, él le fue peor. Armando, Pero ¿por qué, básicamente eso, hermano. por qué dicen que sos, digo, quiero hacerlo en primera persona, ¿por qué dicen que rompiste esquemas, que rompiste paradigmas, que sos un transgresor en lo que fue locución y demás? Quiero saberlo de tus palabras. Tú dices, a ver, a mí me gusta romper esquemas. Me divierte. Me parece que a veces la gente es muy formal. Me gusta, por ejemplo, el tono que tú le das a este programa, que es muy relax, porque es de comodidad. Yo vengo de una época en que el locutor era como muy acartonado. Ujú. Noches, señoras y señores, tenemos aquí. Hoy en día no, ya eso no pega. Pero para la época en que comencé, yo fui así como soy hoy, muy natural. Entonces, era como un rompimiento y me acostumbré a eso y me gusta. Me gusta ser cada vez más, yo no diría que transgresor, pero sí ser una persona más bien como transparente, ¿no? A veces un poco fuerte, chocante, con sentido del humor, divertido. eh, Me gusta mucho a veces ser sarcástico y en momentos también sardónico, porque es parte de mi personalidad. Yo creo que eso es no, personalidades del aire. Tú estás haciendo un programa como eres y yo soy una persona que soy como soy. Y eso o engancha al público o no. Hoy en día el público está allá en su casa con miles de opciones y si se queda viendo nuestro programa es porque algo le está divirtiendo y hay comunicación. Y el público no es bobo, dice, eso está preparado, pero no, me gusta ese tipo o no me gusta ese tipo. Y entre más gente tengamos, chévere, porque eso es lo que llaman sintonía, y entre menos gente tengamos, también bueno, porque entonces somos exclusivos, nos escucha una sola persona. O sea, sean muchos o pocos, ambos están bien. Claro. Eh, Hay una pregunta acá que nos hace Reproductions Entertainment, que me parece súper genial la pregunta porque va más allá de lo profesional y es ¿en qué programa de radio fuiste más feliz? Wow, esa sí es una pregunta tenaz. Ujú. Nunca me la habían hecho. Está Programas que buena la recuerde. pregunta. Sí, porque me pone a pensar mucho. Yo diría que en todos, suena como una pregunta de cajón, pero no, una respuesta de cajón en todos, porque mira, un programa que recuerdo
Unicorn en la noche. Lo hacía con un disc-jockey argentino, a propósito, cuando la palabra disc-jockey era curiosa. Me gustaba porque era un programa muy dinámico. Después hicimos El Dorado en la noche parecido y la identificación era una orinada. Comenzaba una orinada. Se descargaba el baño y yo decía, ah, y entraba Pink Floyd, ¿no? Con The Dark Side of the Moon o cualquiera de ellos, o Yes, o Emerson, Lake and Palmer, o, en fin, los grupos de ese momento que eran progresivos. Gran programa. Pero recuerdo también un campeonato de locución que hice con un amigo, William Vinasco, que estuviéramos hablando casi 100 horas. Tonterías. Y tuvo mucho eco y gustó muchísimo. O hay un programa de radio que lo llevo en mi corazón porque fue una obra que no me imaginé que iba a ser tan importante. Se incendió, teníamos un helicóptero y entonces hicimos una transmisión espectacular desde todos los ángulos usando los sonidos de las estaciones de tránsito, los bomberos, la policía, pero lo más lindo fue que con ese helicóptero salvamos más de 400 personas que subieron a la torre del edificio de Avianca, a la parte de la azotea, y el helicóptero las recogió. Y yo creo que fue algo muy hermoso que nunca nos imaginamos que gracias a ese programa podíamos salvar vidas. Y finalmente otro programa que recuerdo mucho fue Zafarrancho, un programa en el que el propósito era hacer llorar al invitado. Llegaba una persona a presentar un disco y si no nos gustaba lo rompíamos, lo quemábamos, pero si les gustaba era un éxito. Y el último programa que estoy haciendo en radio me gusta mucho porque es muy contemporáneo. Lo hago precisamente con un grupo de argentinos, con mi socio Claudio Martinotti de un lindo pueblo que es Villa María en Argentina, en Córdoba. Hermoso. Es un programa que comenzó hace ya casi 7 años, se volvió orgánico, está en más de 600 radios en varios países y me gusta mucho porque me mantiene activo en música. Entonces, por eso te decía que la respuesta es muy difícil. Yo diría que toda la mayoría de programas he sido feliz porque la radio y los medios lo hacen a uno muy feliz. De hecho, es un trabajo muy adictivo. Ahora, este último programa que estás haciendo actualmente, que acabas de referirte, que es Global Hit, que está en más de 600 estaciones en distintos países. Digo, ¿cómo es? Esto sale por, obviamente, supongo por streaming, llega a tantos espacios, ¿cierto? Mira, Emanuel, está la radio tradicional de AM y de FM. Ujú. Están las emisoras de Internet y de intranet, que casi nadie habla del intranet. El intranet son las Bien. radios de empresas, digamos. Entonces este programa, por ejemplo, es curioso, el programa más escuchado dentro de mi audiencia de podcast es Brasil. En Brasil tengo mucha audiencia por el podcast. En radio funciona más o menos bien. Algunas cadenas de radio. Curiosamente no tanto en Colombia. En Colombia tengo muchas radios comunitarias, radios de universidades. Hubo 2 cadenas que querían que yo hiciera el programa en directo, pero me queda muy difícil porque pues estoy imagínate estar en directo y estar en Bogotá, pues ellos tienen su idea de que su radio sea eso y hay que respetarlo. Me hubiera gustado que lo pasaran porque lo consideran también como un enlatado, ¿no? Ujú. Algunos mercados muy interesantes, Ecuador, por ejemplo, es uno de los programas líderes en emisoras de FM en Ecuador, muy fuerte en tu país, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay. Nos falta mucho, porque es que el mundo es muy grande, estamos únicamente en 17 países, pero con un presupuesto limitado, muy sencillo, con un formato muy actualizado. Yo creo que la clave es en el formato y un estilo muy recordando el American Top 40, ¿te acuerdas de Casey Kasem más o menos? O inspirado en ese formato. Pues va muy bien, yo estoy muy contento, es un programa, y además me ha reencauchado, es muy simpático porque volví a estar en la palestra de la radio por un programa que estoy haciendo aquí desde este estudio. Es lo bello de la tecnología de hoy, ¿verdad? Claro. ¿Cómo conecta? ¿Y cómo surge esto que lo estás, o sea, se produjo con argentinos? ¿Cómo surgió? ¿Por qué con argentinos? ¿Surgió allá, acá? Porque ¿Cómo surge imagínate esta que idea? yo trabajaba con la CNN, yo fui anchor en el año 93, 94 tal vez. Yo era anchor de noticias en CNN en Atlanta, Georgia. Fui uno de los fundadores del departamento en español de radio, en un sistema que se llamaba Radio Noticias.
medio de CNN conocí a un productor, me acuerdo mucho, que me llamó y me dijo, hombre, mire, estoy iniciando una empresa X y que me pudieras ayudar. Le dije, no, mándame, yo con mucho te colaboro. Y él me veía a mí como una persona por allá inaccesible, tú sabes, ¿no? La gente dice CNN, Caracol, Radio Mitre, ¿no? Pero a la hora, la verdad, tú sabes que es todo lo mismo. Pero yo fui muy especial con él y hicimos una amistad y comencé a identificar muchas radios de Argentina, de FM, promociones, artísticas que llaman. Y pues fue pasando el tiempo, y como casi 20 años después le dije, mira, tengo un proyecto y me gustaría hacerlo contigo. Y le conté que era Global Hits. Y me dijo, me encanta, qué bueno. E hicimos un pacto. Me dijo, yo te colaboro, pero no pares. Porque una de las cosas más difíciles en este proceso, y cada vez que no quiero hacer el programa, porque hay días, te lo confieso, Emanuel, que no tengo ganas de hacerlo porque es pesado, porque me implica 8 horas de trabajo a la semana de investigación, de escribirlo, porque no es un programa improvisado, es un programa con mucha documentación para poder reflejar lo que es el Global Hit. Cuando ya no quiero hacerlo, me acuerdo de las frases de mi amigo Claudio y socio. Me dijo, no puedes fallar y por eso no fallo. Ya tienes un compromiso. Ya llevamos casi 7 años y no fallaré hasta que pues, me lo permitan las circunstancias. Y eso es porque ellos tienen una productora en Argentina especializada en radio, muy buenos. Y mira, Emanuel, yo me siento profundamente orgulloso del montaje técnico de ese programa. Es hecho, quizás, me atrevo a decir, que es uno de los programas en español de mejor calidad técnica. Si tú eres productor de audio y sabes lo complicado que es hacer empates, preparar una cantidad de cortes, es una obra de arte. Tú lo oyes y wow, qué programa tan dinámico, qué programa tan agradable, pero tiene tantos elementos es como armar un rompecabezas, ¿no? Y gastan 4, 5, 6 horas de trabajo todas las semanas. Ahora, vos sos un hombre de radio, se te escucha súper pasional, lo sabemos, pero también hiciste televisión, cine, comerciales, de todo eso. Si tuvieras que elegir algo que no sea la radio, ¿con qué te quedas? Con la ingeniería de sonido, a mí me encanta hacer sonido. Si hay algo creativo, si hay algo absolutamente fantástico, es ser ingeniero de sonido. Yo soy un ingeniero de sonido frustrado. Tuve una pequeña empresa de conciertos, de espectáculos, y fue una época fantástica. Televisión me gusta hacerla, pero la televisión es el equipo, es el proyecto, es un trabajo muy intenso. Hacer televisión, la gente cree que es salir en pantalla, no, todo lo que hay detrás es impresionante. Yo creo que hice televisión, pero no fui un super hombre de televisión, fui más una persona de radio. Me gusta hacer televisión y en la época en que la hice, pues estaba muy joven, pero no creo que haya sido tan intensa mi actividad como pasión. Y tuve suerte, porque te voy a contar, con televisión hice un programa porque llamó Pasaporte al Mundo, con el cual Sí. visité casi 60 países, Emanuel, haciendo pequeños documentales. Tuve un programa de música muy importante en los 70, de rock, que se llamó Tú y la Música, programas de música como mano a mano musical. En cada año aquí cambiaban las programadoras, eran empresas productoras independientes. Y de 1968 a 1989, te puedo decir que todas las semanas salí un promedio de 4 o 5 veces en televisión. Y creo que llegué casi a saturar, porque no habían en ese momento tantos canales como hoy. Y bueno, estaba ahí en el momento indicado en el mundo apropiado. Pero no creo, yo creo que no puedo decir que la televisión fue lo único que me magnetizó más en la ingeniería de sonido. Ahora que nombraste Pasaporte al Mundo, que justo era algo que yo tenía ahí en el tintero y que te quería preguntar. Eso es el sueño de cualquiera, digo, viajar por el mundo, conocer casi 60 países mientras trabajás y que te paguen por hacerlo es soñado. ¿Cómo se concibió ese proyecto? ¿Cómo surgió Pasaporte al Mundo?
periodista muy famoso que ya murió, que se llamó Héctor Mora. Él visitó más de 190 países. Pero para la compañía en que él estaba trabajando, por algunas circunstancias, se retira y teníamos el compromiso en esa empresa de continuar con ese programa. Entonces yo lo recibo. Ahora viene la parte que la gente no conoce, muy agradable cuando dices, qué bueno, estuviste en 60 países, te reciben en sitios, el boato, la cámara. Lo que no sabes es que Colombia hace una televisión, hacía en esa época, no sé ahora, con presupuestos muy limitados. Entonces tú eras el camarógrafo, eras el sonidista, tenías que hacer la producción, tenías que medio editar, tenías que mandar, ir al aeropuerto para mandar los cassettes, tenías que hacer el libreto, tenías que conseguir los entrevistados, salías en cámara, tenías que colocar la luz. Éramos 2 personas viajando por el mundo. ¿Dos? No te imaginas lo que es estar tú un mes en trenes en Europa, por ejemplo, o 2 meses tratando de hacer 7, 8, 10 programas y creando métodos rápidos y prácticos de producción. Un reto muy grande. Eso lo haces cuando estás muy joven, realmente. Pero fue bonito. Ahora que estamos hablando de Pasaporte al Mundo, ahí nos hace unas preguntas Adriana. Ya teniendo en cuenta que conociste tantos países, ¿cuál te pareció el más exótico? Voy bajando la lista porque estoy leyendo, ¿eh? El más exótico, el que no volverías, el más hermoso, el que tuviste alguna anécdota que nunca olvidarás y que tiene una cultura muy diferente. Vamos por parte, te los voy repitiendo de a uno. El más exótico. Me gustó mucho, aunque te va a parecer mentira, es Paraguay. Por las ¿Paraguay? ensaladas. Sí, qué ensaladas tan deliciosas. Wow. Ellos tienen una cantidad de verduras que me fascinaron fascinantes. Eh, Otro país que me encantó, bueno, México, es fantástico por todo, por turismo de aventura, por turismo religioso, por turismo ecológico, por los corredores de turismo que hay como Cabo San Lucas, por decir alguno, Cancún, o bueno, Acapulco, es fantástico. Un país el que no diría que me pareció que no volvería, porque sería muy, a ver, como muy radical. Trinidad y Ujú. Tobago. La comida no me gustó ahí, no conecté con esa comida. Experiencia durísima, horrible. Hice un documental en Los Ángeles, California, un poco cruel que voy a decir, que era el top 5 de las drogas del momento en California. Y entré con el camarógrafo a una zona de pandillas muy peligrosa. La policía me dijo, hasta aquí te acompañamos. En esos afanes protagónicos me metí y pasamos momentos muy feos, muy feos. Yo pensé que íbamos a terminar mal. Por fortuna todo terminó, el camarógrafo se salió corriendo, cogió su cámara y me dejó en la mitad del camino porque estábamos filmando algo y otra anécdota curiosísima, Emanuel, que me declararon persona no grata, fue en Dinamarca. Un país fantástico, pero tiene algo que en ese momento no les gustaba y era mostrar una ciudadela dentro de Copenhague que se llama Cristiania. Fue un cantón de la Segunda Guerra Mundial que lo convirtieron en una alcaldía. Las que tienen problemas de droga viven ahí. Para la época, no es como ahora. No era muy bien vista la drogadicción, no se entendía que era una enfermedad. Y era visto más bien Ujú. como un poco, a ver, con cierto morbo. Y yo logré entrar a Cristiania con una cámara y hacer un reportaje de cómo se estaba manejando en ese momento la distribución de drogas dentro de Cristiania. Y bueno, para ellos era una cosa incómoda, era una manera, ellos no querían que eso se ventilara porque pues es muy interno. Lo logré, también hice un programa sobre el alcoholismo y sobre la matanza de delfines, que también es parte de su tradición. Entonces, como que mostré un Dinamarca que no necesariamente es la realidad. Mucho de lo que pasa con los periodistas que
pero no lo hice con acto revanchista. Quizás no, me faltó más equilibrio, porque también hice la historia de Christian Andersen, por ejemplo, de La Sirenita, los castillos, el castillo de Shakespeare, en fin, mil cosas más. Pero estas 3 o 4 notas dieron una imagen un poco fuerte de Dinamarca. Y cuando salió el programa al aire, me declararon persona no grata. Esas son de las cosas que recuerdo. ¿El más hermoso destino? Wow, muchos. De Europa, definitivamente Suiza es fantástico como paisajes. Cali, una maravilla. Sí, yo creo que Italia y Suiza son los dos más bellos en términos de belleza. Me quedó, quería ir a Nueva Zelanda, pero no se me dio. El que tuviste anécdotas que nunca olvidarás, ya contaste una fantástica igual, la de Dinamarca, pero alguna otra. Ah, sí, chistosa. A ver, la gente se preocupaba cómo hacía Armando Plata para encontrar unos temas fantásticos en tan corto tiempo. Y les voy a contar el secreto, Emanuel. Lo primero que hacía era llamar al consulado o a la embajada de Colombia en el país que visitaba. Una vez que estaba con ellos, les decía que iba a mostrar lo que estaban haciendo los cónsules y el embajador. Y ellos muy amablemente me abrían las puertas y me daban una oficina. Y luego le preguntaba al embajador o al cónsul cuáles son los 2 o 3 periodistas a su juicio más importantes de este país. Yo creo que este. ¿Me podría contactar con ellos? Claro que sí. Entonces, si un embajador llama a un periodista de estos, tú sabes que el contacto es casi inmediato. Ya en contacto, oye, estoy haciendo un documental sobre tu país. Si tú fuera yo, ¿qué presentarías? Y me daban 20 historias, 20 cosas distintas. Entonces ya evaluaba de esos 20 leads, cuáles podía ser, que por lo general eran cosas curiosas. Yo siempre buscaba mostrar un país con las cosas curiosas. No me interesaba la parte histórica, porque eso lo hacía otro programa que era el de Mora. Lo mío fue más anecdótico. Y así logré cosas que, digo yo, fantásticas. Por ejemplo, un periodista me dijo, en Madrid hay un barrio colombiano donde las calles todas tienen... E investigué esa historia. Nada más que un arquitecto que se casa con una colombiana o se casa con una española, algo así, creo que de apellido Danco, padre de una gran socialité española de Palomo Linares, uno de los grandes toreros, y él se enamoró tanto de Barranquilla, de Colombia, que construyó un condominio y le puso las calles de diferentes pueblos. Y era muy chistoso porque con la cámara llegaba y decía, por favor, ¿usted me puede decir dónde queda Zipaquirá? Y le contestaba mi entrevistado, Zipaquirá queda aquí. Y Barranquilla está aquí. Y entonces íbamos con la cámara mostrando todo el país. Ese fue un tema fantástico, pues divertido. Otro que me ocurrió en España fue la selección de cuál fue el mejor restaurante a juicio del director de turismo que acababa de entrevistar de Madrid. Y me dijo, definitivamente es Casa Lucio. ¿Y usted lo puede llamar? Claro que sí. El director de turismo de España llama a Casa Lucio y me presenta. En la noche, Casa Lucio hizo una puesta en escena de todos los platillos españoles. Y ya te podrás imaginar que llego yo allá con el bluff, ¿no?, de la cámara y yo probaba, bueno, todos sus hombres perfectamente vestidos, absolutamente hermosos. Y yo llegaba allá y un farsante total. Yo no tenía ni idea que estaba comiendo un platillo, cochinillo, todo. Me terminé de amigo de, de, de Casa Lucio, de Lucio. Después me enteré que Casa Lucio es el sitio al que van todas las grandes personas, los Kennedy, los Clinton, bueno, grandes deportistas. Y yo digo, ¿cómo diablos logré parar un sitiazo? Pero es que me había presentado el turismo.
todas esas cosas maravillosas que se van haciendo son, yo diría que son mágicas, ¿no? Eso solamente te lo da a ti la suerte de estar en un medio como la televisión. Y así tengo mil anécdotas. Por ejemplo, en Suiza estuve en el sitio donde se concentran todas las estampillas del mundo. Y tuve en mi mano la primera estampilla. Para los amantes de la filatelia eso es lo máximo, ¿no? La primera estampilla del mundo, que la es del Vaticano por allá del siglo XVIII. Ahí la tuve, la miré. O la más grande de todas las esmeraldas de Austria. Una esmeralda colombiana que la llevaron cuando el imperio austrohúngaro y que estuvo emparentado con el imperio español. Entonces, una cosa fantástica, pero divina. No te la permiten todo. Y así mil cosas, ¿no? Y ese programa a mí me abrió mucho mundo. De hecho, cuando terminé de hacer ese programa, como los 3 años más tarde, dije, no pienso irme de Colombia. Ese fue uno de los programas que me permitió como cuestionarme por qué no vivir más en el mundo, no queriendo decir que Colombia sea malo, sino como disfrutar más del mundo y que mis hijos también vivieran eso. Y dije, ok, voy a emigrar. Y me ayudó para emigrar. Y ahí te fuiste para Estados Unidos. Sí, quería irme para Argentina, España, y finalmente me salió un trabajo en Estados Unidos y me fui para allá. Me fue una etapa muy difícil porque el cambio... Mira, yo en ese momento era director de Caracol Radio. Emanuel, para los años 89, 90, Caracol Radio era un emporio, era una cosa impresionante. Tenía más de 100 radios en FM y un poder de comunicación único. 2 personajes muy importantes, el director de noticias, don Yamid Amad, y el director de deportes, Hernán Peláez. Y dejar eso por ir a una pequeña emisora de la Florida, de Miami, pequeña en todo, en equipos, pero era un cambio radical y de pronto, de la noche a la mañana te sientes como arrancando otra vez en tu carrera. Fue duro, ese cambio es brutal. Me costó siempre un poco acostumbrarme a eso al comienzo. Después yo lo entendí como un proceso de transición y por fortuna se me dio lograr entrar a lo que quería, que era CNN, en fin, otras cosas, y desarrollar mi carrera. Pero te cuento que el costo emocional afectivo fue muy alto. La verdad que yo creo que cuando las personas emigran, no dimensionan, o por lo menos en mi caso, no dimensionan uno cuán va a ser tan fuerte el rompimiento de tu cordón y también el ejercicio de cómo te tienes que adaptar a una nueva cultura, a una nueva realidad y prácticamente borrar el cassette de tu vida, porque una cosa es que en tu país fuiste y ahí no importa, sino qué es lo que vas a hacer y vas a construir. Y ese ejercicio te lleva también a ser muy humilde y a entender que la vida te presenta alternativas y que tú tienes que tomar decisiones muy importantes y estar muy centrado con objetivos muy claros que por fortuna se me dieron. Ahora, me estabas diciendo que querías irte, bueno, para Argentina o por algún otro lado, terminaste yéndote a Estados Unidos porque había una oferta de trabajo. ¿Fue la única oferta que tenías o había otras y elegiste irte a Estados Unidos? Sí, fue la única que tuve y yo creía en mi ingenuidad y en mi ego elevado a la 8ª potencia. Yo era Armando Plata y entonces me iban a atender alfombra roja cuando llegara a Univisión y alfombra roja cuando pasara por Telemundo. Pues sí, me tendieron alfombra roja que fue de la recepción y no pasé de la recepción. Otra vez fui a un casting, porque pues, yo grababa muchos comerciales en Colombia, llegué a un sitio donde había como 100 personas, dije, no, he grabado. Y no gané nada durante 7 meses, ningún casting. Pero es muy sencillo, es que es otro mundo. Los proyectos son para ti, tú no eres para todos los proyectos, es otra realidad, es otra cultura, hasta que vas entendiendo. Y ya después, pues, comencé a desarrollar mi carrera en otros términos y fue interesante, pero
y no conseguí más trabajos. Después estuve en una estación de radio cubana, me fue bien, y fui víctima de lo que se llama el cambio corporativo, porque mi sueño para 1991 era ser el primer director de un noticiero costa a costa de los Estados Unidos. Un noticiero que saliera por todos los Estados Unidos en la radio, noticiero de la mañana. Y el presidente de la compañía para la cual estaba trabajando, Tichenor Media, entendió que el proyecto era muy bueno y le pusimos todo el corazón, lo preparamos, lo teníamos ya muy cerca, más o menos a 15 días de lanzarlo. Y una compañía fue absorbida por otro grupo y lo de siempre, reducen personal para afuera y se acabó el proyecto. Y ahí fue cuando entendí que el mundo americano tiene otra ley de juego completamente distinta. Fue frustrante en su momento. La risa me dio, ¿no? Porque con esa ilusión, ¿no? Un poco de sueños y fantasías estúpidas que uno se cree en ese momento. Pero bueno, es la vida. Ahí nos pregunta Adriana, ¿escribiste Ser Alguien? ¿De qué se trata y por qué lo escribiste? Ser alguien es un libro que escribí contando toda mi vida en Colombia, desde que era muy niño hasta que me fui de Colombia. Ser alguien porque mi madre me decía que, y creo que las madres de muchos amigos en Latinoamérica le dicen a uno, tienes que ser alguien en la vida, estudie para que sea alguien en Todas. la vida. Y a mí eso me tenía aburrido, entonces dije, en venganza, voy a ponerle el título, ser alguien en la vida. Pero el libro a mí me gusta mucho porque es escrito con el corazón. Yo no soy escritor, no pretendo ser escritor. Lo que sí puedo decirles es que cada palabra, cada frase la escribí como problemas familiares, porque mis hermanos me decían, uy, tú contaste unas cosas que son muy de familia, otros familiares me dijeron, no, ¿cómo se te ocurre decir eso? Uno tiene que guardar secretos de familia. Una prima me dijo, tú eres muy valiente, wow. Pero es que eso es, tú no puedes adornar la verdad y tú como lector sabes si el libro te magnetiza, no te magnetiza, si tienes realmente una comunicación real. Y eso fue el libro. Y yo creo que por eso el libro funciona todavía. Está en versión digital, fue un éxito en versión eh, impresa. Lo lancé hace que 16 años, creo, 15, 16 años. Quiero escribir la segunda parte, pero no. Es muy difícil arrancar, porque ese libro me tomó 7 años, Emanuel, 7 años escribirlo. Es dificilísimo, de todas las cosas que he Mucho. hecho en mi vida, lo más difícil es escribir. Yo admiro profundamente a un escritor porque es un ejercicio tras sí mismo para poder entregar algo. Tú lo lees y no te gusta, y el perfeccionismo, y en fin, hay momentos en que te fluyen las ideas, hay momentos en que no pasa nada, la investigación toma tiempo, armarlo toma tiempo. Anyway, 7 años. Pero bueno, se hizo. Tenemos mira, un comentario muy bonito del libro que está poniendo Angie Sandoval Vos, que pone cada palabra, cada frase, cada párrafo, cada capítulo lo escribiste con el corazón. Me encanta ese libro, disfruto mucho tus historias. Ay, gracias. Pues mira que ese libro, según me lo han comentado, se ha convertido en una especie de, como libro de inspiración para muchas personas de la comunicación. Tú sabes que cuando uno es joven y sueña con la radio, sueña con la televisión, sueña con los medios, las circunstancias. Cuando estás en la universidad, mucho más. Pero cuando ya llegas a la realidad del trabajo, pues te das cuenta que es un trabajo muy difícil, muy duro, muy cruel. Aquí estamos como en una licuadora, todos los días nos están echando ahí y muy pocos logramos medio salir de ese mare magnum que son los medios. A veces nos motiva la figuración, la portada, la alfombra roja, la luz, tú sabes, todo lo que implica la figuración, pero a veces es muy duro también porque así tengas éxito, el éxito es muy relativo, porque tú puedes tener éxito en un proyecto, pero el siguiente depende de qué tan bien te fue en el anterior. Y muchas veces no hay un siguiente proyecto. Y si lo hay y no es exitoso, menos. Entonces, cuando estás en un programa en el aire, es cruel.
Así como surges, pum, de pronto te cortaron el programa. Y hay mucha gente que sufre. Conozco colegas que sufren porque no es fácil salir del otro lado. Yo admiro profundamente la gente que tiene audiencia, porque ese es un don. Lograr capturar público, wow, qué difícil que es. Acabas de nombrar una palabra que me dispara una duda muy grande. Dijiste recién figuración. Te pregunto, a título personal, de Armando Plata y locutores en general, hay muchos locutores que su voz es conocida, pero su voz es conocida. Y por ahí la persona, si no hizo algo audiovisual donde se lo pueda ver, no es conocido. ¿Hay algún tema con eso? Digo, ahora que dijiste figuración, locutores que busquen cierto reconocimiento, cierta fama que no la puedan alcanzar porque su voz se conoce y ellos no. Sí, mira, la voz despierta muchas fantasías. Una de las cosas que yo recuerdo mucho en la radio antes de casarme fue justamente que tenía mucho éxito con las niñas, siendo muy jovencito. No tanto porque fuese una persona con una gran figura, sino porque tenía una voz que les encantaba. La voz Ujú. siempre tiene ese magnetismo. Con el tiempo tú vas entendiendo, la voz simplemente es un instrumento que debes manejar para transmitir un mensaje. Pero más importante es que la voz es qué sientes tú. Se me está entrecortando, yo no sé, díganme los que están conectados si es a mí o si también lo perdieron de a ratitos Armando, que se me quedó ahí como con el circulito y me interesaba mucho esta respuesta. No, evidentemente no era mío, sino era un tema general de la conexión porque veo que se salió. Vamos a tratar de sumarlo una vez más, porque está súper interesante esto. No quisiera que tengamos que terminarla en este momento, a ver si lo podemos sumar. Enviar solicitud, si podemos lograr reconectarlo. Que Internet, Dios y las conexiones nos ayuden. Ahí te tenemos otra vez. Yes. Yeah. Angie Sandoval me dice que hizo una pregunta que no me gustó por el contrario. Angie, por Dios, que me encantas. No, por favor, me encantó la pregunta además, no te preocupes. No, lo que te estaba diciendo es que la voz hoy en día tiene que transmitir emociones, sentimientos, y cuando tú estás más en la figuración, Uh-huh. uh, estás perdido, hermano, porque no eres profesional, creo yo. El ego es una de las cosas que más nos mata en esta profesión. Cuando tú crees que eres más famoso o que eres más conocido o eres mejor locutor que otro porque es menos conocido o no es famoso, estás cometiendo el peor error. Porque no hay un mejor locutor que otro. Cada uno tiene una voz, cada uno tiene un estilo, cada uno tiene un público. Puedes tener más exposición. Ok, Uh-huh. sí. Hay medios que te dan más exposición o hay medios que te dan. Lo importante es lo que tú estás, a dónde estás llegando. Por eso yo amo mucho la radio comunitaria, porque veo muchachos con mucho amor, sin preparación, que llegan a su público y hacen un trabajo de radio excepcional. No se puede comparar. Yo he trabajado con las grandes cadenas de radio y con las emisoras más pequeñas. Es lo mismo. No hay ninguna diferencia. Es como estar hablando tú y yo, no hay ninguna diferencia aquí en Instagram que cualquier otro. Es la comunicación. Y si tenemos 10 personas, o 20, o 100, o 1000, maravilloso. Pero el nivel de comunicación, el nivel de electricidad, el nivel de enganche, de captación, es lo que importa. ¿Lo haces o no lo logras? Y lo difícil para mí, por lo menos en este negocio, es lograr la conexión. Es tan complicado conectar con la gente. Si se logra conectar,
mucho como comunicador. Totalmente, súper clara la respuesta. Comprendo, me sacaste esta duda, ahora que hablaste del ego, me salí de esta duda. Otra pregunta que me parece interesante de Adriana. ¿Crees que la radio AM y FM se acaben con la llegada de la radio por internet? Esa es una pregunta muy compleja porque la AM no se puede acabar todavía, porque hay muchas áreas en donde la AM sigue siendo importante. Menos cada vez sí, porque sobre todo como negocio es muy costoso operar una emisora de AM. Por el terreno, por los radiales, por los transmisores, por la cantidad de energía que se consume. Entonces, como negocio, la proporción operación-rentabilidad sí hace que la AM cada vez sea menos negocio y al ser menos negocio, menos cantidad de radios. El AM sigue siendo, hay muchísimas radios de FM. Sin embargo, cada radio tiene su público. Y la radio de internet todavía está en un proceso en el que hay gente que ha logrado hacer cositas interesantes, pero no está muy clara la comercialización de la radio en internet. Y además hay cientos de miles de emisoras de radio en internet con muchos formatos. Y el otro problema que tiene la radio en internet es la data. Mucha gente quiere oír radio en internet, pero cuando tienes un plan de datos y sabes que si te pones a escuchar muchas radios se te está acabando el plan de datos, dejas de escucharla. Solamente cuando estás en Wi-Fi puedes escuchar la radio. Entonces, pienso que todavía es muy prematuro decir que se va a acabar el AM o el FM. Ahora sí está disminuyendo un poco, algunas estaciones de radio están disminuyendo su audiencia y se están compartiendo los gustos a estaciones de radio de la... En 5 o 10 años se acaba el FM. Hace un ratito nombraste podcast. Los nombraste cuando estábamos hablando de Global Hits. ¿Cómo es? Porque hay mucha gente, de hecho hace poco, vos sabés que con Adriana, hace unos meses, ahora en pandemia, tuvimos una conversación sobre los podcasts y nos dimos cuenta que no sabemos nada. O sea, que nosotros estando un poco en medios no tenemos ni idea de cómo funciona y hay mucha gente que por ahí sabe lo que es un podcast, pero no en detalle. ¿Qué diferencia hay entre un podcast y una transmisión por streaming? ¿Cómo es la comercialización? ¿Qué es el podcast? En pocas palabras. Mira, el podcast tiene una característica que es completamente distinta a la radio. En el sentido de que cuando tú estás oyendo un radio, lo escuchas y puedes definitivamente salirte de él o continuar enganchado. Pero cuando tú decides escuchar un podcast, tú lo escuchas y te centras en ese podcast, porque tú lo elegiste por la razón que sea, por el título, por el tema, porque estás buscando algo. Entonces la actitud es diferente. Y además el podcast puedes volverlo a oír y lo puedes guardar como guardar un libro. Esa es la gran diferencia. Entonces esos dos momentos son los que tú tienes que entender cuando estás produciendo. Yo produzco radio y hago podcast al mismo tiempo. Entonces es muy complicado conciliarlo. Se pueden hacer radio y podcast al tiempo si el formato de radio está también pensado para podcast. ¿Ya? El formato de podcast tiene que engancharte a la persona. Ayer yo oí una conferencia muy interesante de una persona que se llama Tito López, un gran talento, un hombre que ha hecho una radio fantástica en Colombia y en América Latina. Y él dijo algo muy importante. Cuando tú arrancas un proyecto, los primeros 10 segundos son vitales. O enganchas o no enganchas. Hay tantas opciones. Si la persona se magnetiza en esos primeros 10 segundos y se queda, se va contigo. Pero también se te puede ir. El podcast tiene esa magia. Si tú le logras decirle a la gente, esto es lo que vamos a hacer, te vas. El podcast tiene que ser muy concreto, muy al grano, porque el podcast, cuando tú te pones, por ejemplo, tus audífonos y arrancas y te vuelves reiterativo y no vas al grano, y han pasado 30, 40 segundos y se quedó en un saludo largo, chao pescado.
Mira, nos desasnaste. Era una duda que teníamos, era una duda personal que teníamos puertas adentro del equipo y ahora Ahora, aproveché el contacto para preguntarte. perdón, te contesto algo más, y es la Dime. comercialización. El podcast está comenzando a generar ingresos. Eh, no son tan grandes en la medida en que tú no tengas tantas descargas. La monetización, término que me parece muy chistoso porque todo el mundo habla de monetizar. La monetización se logra es por la cantidad de que tenga tu podcast. Yo he notado, por ejemplo, en el caso de Global Hits, que hay estaciones y países que dan pauta y entonces uno va viendo. Ahora, llegan centavos, ¿no? Poquitos. Pero cuando tienes un podcast, que los hay, de millones, wow, comienza a ser rentable. Pero si tu podcast solamente tiene pocas personas, pues el ingreso es muy poco. Sí se ve que hay un camino hacia el podcast más rentable, porque si hay gente que tiene unos podcasts que puedes ver en las estadísticas de 300, 400,000 reproducciones, y con 300,000 reproducciones tú puedes estar haciendo fácilmente 5 o 10 mil dólares. Es como YouTube. Los YouTubers hacen dinero, ¿por qué? Porque si tienen 1 millón de personas pueden ser fácilmente 10,000 dólares. Y 10 millones de personas son 100,000 dólares. ¡Wow! Ahora, hacer hay que admirar a los YouTubers o a los Instagramers, porque repito lo que dije antes, el don de crear audiencia, el don de enganchar. Totalmente. Entonces los podcasts serían como la versión radial, por decirlo de alguna forma, de YouTube. Digamos, uno se mete, busca contenidos, escucha un podcast, lo puede descargar y ahí lo tiene. Y monetiza por público, por audiencia. Me parece que entre más especializado sea un podcast, puede tener un público más objetivo. Eh, no es fácil encontrar un tema que tenga esas características. Esa es parte del arte, ¿no? La segmentación al mercado. Yo creo que una de las cosas más difíciles para nosotros como talentos es que no tenemos una gran claridad de los conceptos de mercadeo. Si nosotros como talentos fuésemos más expertos en mercadeo, es posible que nuestros proyectos pudiesen ser más rentables. Lo que pasa es que somos artistas, entonces soñamos con cosas muy lindas, las hacemos y nos divertimos, hacemos con el alma y nos olvidamos muchas veces de si eso es o no rentable. Aquellos que lo hacen a la inversa, generalmente son los que logran mejor resultado económico. Total. Armando, nos quedan 7 minutos. Cuando llegamos a la hora, Instagram siempre lo que hace es cortarnos directamente, nos corta la cabeza y nos deja sin el live. Así que antes que eso pase, quiero primero agradecerte a vos por tu tiempo, por tu A buena ti también. predisposición, por tu humor, para estar acá contándonos todas estas anécdotas. Agradecerle a Adriana, nuestra productora y la subdirectora del teatro, que hizo posible este encuentro. Agradecerle a Ángela Vidacero, que es nuestro jefe de medios, también que nos ayuda con todo el free press y la difusión de todos los contenidos del teatro y de este espacio. Agradecerle a la gente que se conectó, que estuvo ahí diciendo cosas bonitas, preguntando y participando. Y un último agradecimiento a Comercializadora González G, que es nuestro patrocinador, que siempre, cuando los invitados son de Bogotá, nos mandan algunos regalitos para nosotros y para el invitado. Ahí están los regalos que fuimos juntando nosotros acá. Como estás lejos, Mm. no te pudo, no te pudimos enviar nada, pero bueno, nosotros vamos a guardar tu regalo que está aquí en recepción para cuando estés por Bogotá, descorcharlo acá juntos y que puedas disfrutarlo. Muchas gracias. Pues es un honor estar en tu programa, Manuel. Cuando me invitaron dije, listo, hagámosle. Yo no sé, pues ojalá no les aburra. No, no, para nada, para nada. Un placer tenerte. Armando, antes de irte, antes de soltarte del todo, te voy a pedir una última reflexión, unas palabras finales o lo que quieras dejar como último mensaje y nos vamos. Pues hombre, mira, yo no sé si esto que voy a decir les llame la atención o no, pero cualquier actividad humana
lo más importante es ser buena gente, ser buena persona, ser buen ser humano y tener un buen desarrollo afectivo, emocional y espiritual. A veces nos olvidamos nosotros, especialmente en estas carreras artísticas, nos absorbe tanto el ego, nos absorbe tanto nuestro desarrollo, el deseo de figurar muchas veces, de salir adelante, y nos olvidamos un poco de la familia, de los amigos, el verdadero amigo, y nos olvidamos mucho de que tenemos que cambiar internamente. Yo diría que el único mensaje que le daría a la gente es, si quieres cambiar el mundo, no hay que esperar que lo cambien por fuera, cambia por dentro. Me comparto mucho el budismo sin ser una persona religiosa o un fanático del budismo, pero sí comparto el principio de que la única manera de cambiar el mundo es si tú cambias internamente. Si tú cambias, el mundo cambia. Si no, es un proceso de introspección, de entender que somos personas volátiles, por eso esta pandemia nos ha puesto a entender la humildad, formamos parte de la naturaleza, tenemos que respetar otros seres vivientes, desde una planta hasta un animal, no creernos el centro del universo, ¿no? Somos todos parte de un todo, dominar el ego que nos mata, a todos nos mata el ego, y en fin, somos muy débiles, somos personas que tenemos muchas debilidades, pero bueno, lo importante es hacer un ejercicio de mejoramiento espiritual. Con esto no estoy hablando de religión, estoy hablando de desarrollo emocional afectivo, espíritu, encuentro contigo mismo, cuidar tu cuerpo, seguir adelante y esperar el momento en que se acaba esta película cuando te cortan la luz y nos mandan para otro planeta. Gran mensaje. Gran mensaje. Estuviste serio, no puedo creer que estuviste serio un minuto, por lo menos, mientras Por decías esto primera vez último. me puse trascendental, ¿no? Serio, ¿eh? Trascendental. Total. Bueno, Armando, te despido, pero Abrazo. no sin antes decirte a vos y a la gente que está conectada que tenemos el anteúltimo programa el próximo viernes 9 con una cantante, una mezzosoprano venezolana que es fantástica, Alicia Bánquez, así que allá nos estaremos viendo el próximo miércoles a este mismo horario, a las 8 p.m. Muchas gracias a ti, Che. Me alegra conocerte a través de este medio. Para todas las personas que nos vieron, gracias. Y para quienes nos van a ver en diferido, que van a ser muchos, muchísimas Ujú. gracias también. Chao, chao. Gracias a todos. Chao, buenas noches.